Buenos días y buenas tardes a todos. Quiero agradecer la presencia de Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a Daniela Verón y a Juan Felipe Córdoba de Restrepo, vicepresidentes de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, por acompañarme el día de hoy en esta presentación. En mi calidad de presidenta de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, les doy la más cordial bienvenida a este evento, Enlazadas y Enlazados contra las Violencias de Género, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es un gusto compartir con todos ustedes estos dos diálogos en los que abordaremos no solo aquellos temas relacionados con las violencias hacia las mujeres, sino con la identidad, la cultura de la libertad, los aciertos y desafíos en la legislación y las políticas de igualdad de género. Enlazadas nace a partir de la inquietud de los editores universitarios de participar en la conversación, de tener voz en la agenda pública, de poner a disposición de nuestras comunidades académicas y estudiantiles y del público lector contenidos de relevancia social para impulsar la reflexión y la transformación en la búsqueda de una sociedad más justa, más inclusiva y menos violenta. En los últimos años han surgido diversos movimientos significativos en diferentes países que cantan, que cuidan, que denuncian y se han convertido en cómplices de la lucha por la equidad, el reconocimiento a los derechos, la tolerancia hacia la diversidad y contra la violencia de género. Esta última se ha convertido en una de las principales problemáticas sociales a nivel mundial y se ha incrementado de manera alarmante a raíz del encierro por la pandemia. Es por ello que las editoriales universitarias elegimos este tema para dar inicio a un proyecto de largo alcance, con el que esperamos incidir de forma positiva en todas aquellas personas a las que logremos llegar. Estamos convencidas de que enriqueceremos la discusión sobre estos temas, hoy reflector obligado de las universidades, los gobiernos y la sociedad. Debemos hacer un frente común en contra de las violencias de género. La muerte es la punta del iceberg. Más abajo están las violaciones, los golpes, las desacreditaciones, las humillaciones, las discriminaciones, los insultos, la desigualdad de tareas, salarios, estudios, trabajos, accesos y oportunidades. Todo esto se invisibiliza porque no decimos, no denunciamos o no queremos verlo. Pero ahí está. No podemos seguir fingiendo que no existe. Con la profunda conciencia de lo que queda por hacer, hemos planeado este encuentro para que a través de las palabras de nuestros ponentes invitados reflexionemos sobre esta crisis y apostemos, como decía Rosa Luxemburgo, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Vale la pena mencionar que como parte del proyecto de Enlazadas, hemos conformado un catálogo que contiene más de 500 títulos de 96 editoriales universitarias de 8 países, que abordan estudios, diversidad, identidad, historia, legislación y violencia de género, publicados por nuestras universidades. Cabe hacer notar que esta es la primera vez que construimos un catálogo temático de tan importante envergadura. Con él, queremos provocar sinergias entre los académicos de Iberoamérica, cuyas investigaciones se centran en estas problemáticas, con las organizaciones sociales, las instituciones, los gobiernos y, más importante, con todos los lectores. El acceso a esta oferta de títulos es a través del sitio web enlazadas.eulac.org, en donde también encontrarán en un par de días las grabaciones de las distintas conversaciones que forman parte de este evento. Esta información podrá ser consultada de manera permanente. Quiero agradecer especialmente a los ponentes, quienes generosamente aceptaron nuestra invitación a participar, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por abrir siempre un espacio para la edición universitaria, a Daniela Verón y a Juan Felipe Córdoba, quienes junto conmigo han estado al frente de este proyecto, a los presidentes de todas las redes y asociaciones nacionales de América Latina y España, a CEUC de Colombia, a BEU de Brasil,
al Texto de México, REUNI, REUP de Argentina, SEDUCA de Centroamérica, EDUPUC de Costa Rica, EUPERU de Perú, REUDE de Ecuador, REDUCH de Chile y UNE de España. Gracias también a cada uno de los editores universitarios que colaboraron con entusiasmo para concretar este proyecto. A la librería Carlos Fuentes por alojarnos y colaborar de manera activa en esta iniciativa, y por supuesto a todos los equipos de todas las editoriales y de la librería que ayudaron a que estemos aquí el día de hoy, y a todas las personas que nos acompañan hoy y le dan valor a este encuentro. Me alegra enormemente compartir con ustedes este proyecto colectivo que es la concreción de un sueño y una muestra de nuestro compromiso por una lucha permanente a favor de la equidad y la igualdad de género. Con la venia de todos ustedes, dedicamos estos diálogos a todas las víctimas de las violencias de género en el mundo. A continuación, le voy a ceder la palabra a Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Marisol. Muchas gracias, Zairi. Muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de estar aquí. Saludo a todos los editores universitarios y, por supuesto, de manera muy particular a Zairi, a quien ya saludé, Daniela y Juan Felipe. Pues yo coincido que en un momento tan crítico como el que vivimos como humanidad, debido a la pandemia, un momento inédito que nos ha hecho, por cierto, pues llevar la feria al mundo virtual, en este momento no debemos quitar el dedo del renglón en otra epidemia, una epidemia que ha recrudecido justamente por el encierro, que es las violencias de género. En concreto, en el caso de México, los feminicidios, y que se ha notado de una manera verdaderamente terrible, porque no puede uno abrir la prensa todos los días y encontrarse una circunstancia más dura que la de niñas, mujeres que han sido violadas, que han sido asesinadas justamente por ser mujeres. En realidad, bueno, pues es un tema terrible, es un tema que ahí está, que no podemos soslayar, ni como Feria del Libro, ni ustedes como editores universitarios, y me parece que lo que están haciendo, poner el énfasis como editores universitarios en un tema tan importante que solo podría erradicarse a través de la conciencia y la educación, precisamente concienciar a la gente y educar a la gente sobre la importancia de la equidad, sobre la importancia de la igualdad entre géneros, pues es a través de esto, de la palabra, y el que se enfatice desde un foro como un foro de editores universitarios me parece que es digno de alabarse, digno de celebrarse. También he revisado el catálogo que ustedes están ofreciendo y me parece también otra de las grandes aportaciones de este foro de enlazadas. Así que sin mayor preámbulo, yo nada más los quiero felicitar, desearles mucho éxito y de verdad me congratulo porque esta circunstancia temática se puede inscribir en el marco de una Feria Internacional del Libro de Guadalajara, abierta a la pluralidad y abierta a todas las problemáticas que estamos viviendo como sociedad. Muchas gracias y pues mis mejores deseos. Muchísimas gracias, Marisol. Nos encanta tenerte con nosotros. A continuación, le voy a ceder la palabra a Daniela Verón, quien hará las presentaciones de nuestro primer diálogo de apertura, y pues me despido de ustedes esperando que nos acompañen el día de hoy y mañana, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Zairi. Me sumo a los agradecimientos y les doy a todos y todas la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través de las pantallas. Les cuento que el programa para el día de hoy se inicia con un diálogo de apertura sobre aciertos y políticas de igualdad con nuestras invitadas Leticia Bonifaz Alonso de la Universidad Nacional Autónoma de México y Ana Güemes de la CEPAL, que se desarrollará entre las 11 y las 12 horas México. A continuación, entre las 12 y las 13 horas y las 13:15, se desarrollará el panel 1, una lucha común contra las violencias de género, el cual estará moderado por Susana Muñiz de la Universidad de Guadalajara, con la participación de Roger Raúl Ríos de la Universidad do Vale do Rio dos Sinos, Graciela Ramírez de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Yadira Calvo Fajardo de la Universidad Nacional de Costa Rica y Ernesto Mechia de la Universidad Nacional del Litoral de la República Argentina.
Bien, entonces a continuación daremos inicio al diálogo de apertura con la participación de Leticia Bonifaz Alonso y Ana Güemes García, quienes nos presentarán sus perspectivas acerca de los aciertos y desafíos en políticas de igualdad. Este diálogo, entonces, como les dije anteriormente, está previsto que se desarrolle hasta las 12 horas, México, y quienes deseen realizar preguntas a nuestras invitadas pueden hacerlo a través del chat de las 3 redes de transmisión de Facebook Live: Asociación EULAC, Librería Carlos Fuentes y Editorial UDG. Para nosotros es realmente un honor poder contar con Leticia Bonifaz Alonso. Leticia es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es catedrática desde hace 3 décadas. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal, directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas y directora general de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca su continua participación en foros, tanto en México como en el extranjero, con temas sobre equidad de género, técnica legislativa, derechos humanos y procuración de justicia, democracia, globalización, grupos indígenas y derecho alternativo. Recientemente fue electa como uno de los 23 expertos independientes que conforman el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, de la ONU para el periodo 2021-2024. Bienvenida, Leticia. Y también contaremos con la participación de Ana Güemes García, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, defensora de los derechos humanos de las mujeres, con más de 25 años de experiencia, médica con especialidad en salud comunitaria por la Universidad Complutense y diplomada en Cooperación Técnica Internacional al Desarrollo, maestra en Gerencia y Gobierno en Salud Pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha trabajado con gobiernos, parlamentos y sociedad civil de 14 países para promover la igualdad de género, el empoderamiento y los derechos humanos de las mujeres, así como los derechos, la salud sexual y reproductiva y las políticas de juventud. Dentro de su experiencia académica, destaca su papel como cofundadora del Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como profesora visitante en varios países. Cuenta con más de 30 publicaciones en las áreas de género, salud y desarrollo. Bienvenida, Ana Güemes García. Ya pueden iniciar.
Hola, ya están al aire. Ana, cuando quieras iniciar, ya te presenté, así que bueno, bienvenida y te cedemos la palabra. Sí, bueno, muchas gracias a Saidi Kat. Disculpen que estaba un poco, no pude ver la parte previa, entonces estaba como esperando, pero bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Saludo a EULAC y a las redes asociadas que conforman desde Colombia, Brasil, México, Argentina, Centroamérica, Costa Rica, Perú, Ecuador, Chile y la Unión de Editoriales Universitarias en España. Es un gusto tener esta invitación y poder compartir con la doctora Leticia Bonifaz. Nos hemos dividido un poco la presentación y yo me voy a dedicar más a hablar de los avances y desafíos en las políticas de igualdad de género y autonomía de las mujeres. En la siguiente lámina, ustedes lo que voy a comentar es un poco cómo ha ido de la mano los compromisos globales y la agenda regional de género para la garantía de los derechos de las mujeres y la igualdad. ¿Qué datos visibilizan dónde estamos? Sin duda, el siglo pasado fue un siglo de grandes avances, sobre todo en materia educativa, el acceso a la educación, el acceso a libertades como el derecho a votar, pero pues todavía estamos muy lejos de la igualdad y muy lejos en la región que es la más desigual del planeta. El tercer punto que quiero trabajar son los avances y desafíos en las políticas públicas en la región y hablar un poco de la hoja de ruta que se está planteando desde la Conferencia Regional de la Mujer para América Latina y el Caribe hacia este objetivo que es la igualdad sustantiva, la igualdad real o en los hechos para todas las mujeres y las niñas en la región. Aquí en esta lámina pueden ver ustedes algunos de los compromisos internacionales claves y la agenda regional de género. Y bueno, pues saludo también a la FIL en Guadalajara, a todos las estudiantes, participantes que siempre acompañan este encuentro, esta vez de manera virtual, y decirles que la primera conferencia de la mujer ocurrió en México en el año 75 y justamente ahí es que se mandató que se creara una convención específica que fue luego adoptada por la ONU en el año 79, que es la CEDAW, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Bueno, quiero decir que me siento además súper honrada de compartir esta conversación con Leticia Bonifaz, una querida amiga, una querida maestra, defensora de los derechos humanos y ahora una experta del Comité de la CEDAW, una experta mexicana del Comité de la CEDAW. Las siguientes conferencias, ha habido 4, la última fue en Beijing, en el año 95 y estaríamos este año conmemorando los 25 años de esta plataforma de acción y la consolidación un poco de diferentes conferencias, plataformas en el año 2015 en la Agenda de Desarrollo Sostenible, una agenda inspiracional que por primera vez une el desarrollo económico, el social y el ambiental, poniendo la igualdad de género y los derechos de las mujeres como un principio, como un objetivo específico a lograr y transversal a toda la agenda de desarrollo, no solamente social, sino también ambiental y económica. Y en la parte de arriba pueden ustedes ver que la primera conferencia de la mujer regional ocurrió en el año 97, ocurrió en La Habana. La última ha ocurrido este año en Santiago, en Chile, y ahí ha habido toda una serie desde entonces ininterrumpidas, 4 décadas de trabajo continuado donde se reúnen los estados, pero además es un órgano subsidiario de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y una peculiaridad que tiene esta región es que llevamos 4 décadas generando esta agenda regional de género con un aporte central del movimiento de mujeres y feminista de la región y de alguna manera ha sido una región que ha aportado muchísimo
a compromisos globales, a visibilizar la economía del cuidado, a visibilizar la violencia. Esta es la región que tuvo un primer tratado internacional en el año 94, la Convención de Belém do Pará, para prevenir, sancionar y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, y que es una convención de carácter vinculante para la región. Ahora tiene su hermano en el Convenio de Estambul en Europa. Siguiente, ¿qué es lo que aporta la Agenda Regional de Género? Por un lado, los compromisos hacia la igualdad de género basado en la propia concepción de la CEDAW, de esta convención, que es el principio de no discriminación, el principio de igualdad, no solamente igualdad formal ante la ley, sino igualdad de resultados. Y para eso se definen 3 autonomías que son centrales para el desarrollo de las mujeres. La autonomía física, entendida como la posibilidad de tomar decisiones libres e informadas sobre la vida, sobre el cuerpo, y ahí está también el derecho a una vida libre de violencia. La autonomía económica, definida también como la posibilidad de tener ingresos propios, tener trabajo de calidad, y además pone en la dimensión económica una dimensión que había estado muy invisible, ahora muy visible con la pandemia, que es la dimensión del cuidado, la dimensión de ese trabajo invisible que realizan mayoritariamente los hogares y las mujeres al centro. Y la autonomía en la toma de decisiones, el poder decidir en todos los ámbitos, en la política, en la academia, en las universidades, en las empresas, etcétera, ¿no? Esta agenda y estas esferas acumularon a lo que fue esta agenda de desarrollo sostenible y las diferentes conferencias de la mujer, con una visión integral de derechos civiles y políticos, ambientales, sexuales y reproductivos, tan importante para las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia. Y son derechos integrales, interrelacionados, pero un aporte muy importante que ha hecho esta región también a la discusión global ha sido la interseccionalidad. No podemos hablar de mujer en singular, hablamos de mujeres. Hay que mirar qué está pasando con las mujeres indígenas, con las mujeres rurales, con las mujeres viviendo con discapacidad. Mañana específicamente se conmemora el Día de las Personas con Discapacidad. ¿Qué está pasando con la diversidad sexual? Es decir, hay que mirar a las personas en el centro, no dejar a nadie atrás. Eso es lo que plantea Naciones Unidas. Siguiente, los nudos estructurales de la desigualdad. Estos son los 4 nudos que se establecen realmente en la región: desigualdad socioeconómica, patrones socioculturales discriminatorios y violentos, la violencia como la visión más extrema de la discriminación y de la desigualdad, pero además una cultura de privilegio muy asentada en la región. Esto lo establece la CEPAL, que se establece y se ve en el machismo, pero también se ve en el racismo, también se ve en el odio al otro, ¿no? Entonces, con una concentración de poder muy grande y una división sexual del trabajo injusta y la organización social del cuidado. Estos nudos se manifiestan en mayor proporción de mujeres en pobreza, menos remuneraciones, brecha salarial, peor calidad de empleo. Ahora algo que estamos viendo, y bueno, seguro que ustedes desde las universidades lo están viendo muchísimo, las mujeres tienen menos contacto con la tecnología, con la innovación, el acceso al crédito y los recursos, sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados, persiste la violencia y los feminicidios y definitivamente falta de autonomía física, económica y la toma de decisiones. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Ha habido cambios? Sí. Hemos recibido el legado de nuestras abuelas, de la segunda, de la tercera ola del feminismo, pero ahora mismo necesitamos ir más rápido. Las mujeres ya no pueden esperar más y esto es lo que nos están diciendo las mujeres jóvenes, pero también los hombres jóvenes se están sumando a esta idea de que la igualdad nos va bien porque es una propuesta civilizatoria, es una propuesta
de un modelo de desarrollo diferente. Siguiente. Estas láminas os las vamos a pasar después, pero os las queríamos traer para traer un poco los datos que estamos trabajando desde la CEPAL. Las mujeres participan menos en el mercado laboral. A pesar de los avances, estamos hablando prácticamente de las mujeres, la mitad de las mujeres no está participando en el mercado laboral. En el caso de los hombres es 74%, en el caso de las mujeres 51%. Y estamos viendo además un profundo incremento y sobre todo en este año mucho mayor de elementos como desempleo. Ya he hablado también de brecha salarial, entonces no me voy a detener más por ahora, luego en las preguntas tal vez. Siguiente, este es un elemento clave que hemos levantado desde la región, el tiempo. No solamente hablemos de los ingresos, hablemos del tiempo. Las mujeres dedican más de 3 veces más que los hombres al trabajo no remunerado, a cuidar, a hacer el trabajo doméstico. Las mujeres cuidamos y descuidamos nuestras oportunidades y aquí tienen ustedes los datos de la región. Casi 1/3 del tiempo dedicado al trabajo doméstico. Mientras cuidamos, descuidamos muchas oportunidades y esto es lo que hemos llamado una división sexual del trabajo injusta, persistente y que tenemos que cambiar. Siguiente, este es un elemento que queríamos traerles porque las mujeres están subrepresentadas en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería y las matemáticas. Aquí esto es clave porque muchos de los empleos de calidad del futuro ameritan este tipo de competencias y todavía son profesiones. Primero, tenemos pocos egresados y egresadas en general en América Latina y el Caribe, pero además tenemos pocas mujeres. Entonces, esta es una reflexión y además se construyen estereotipos que les dicen a las niñas desde muy pequeñitas, las matemáticas no son para niñas, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas son las que tenemos que cambiar. Siguiente. Esta es una lámina que muestra efectivamente cómo esta cultura del privilegio muestra diferentes niveles, por ejemplo, de ingresos entre hombres no afrodescendientes, que serían los que tienen más ingresos por hora en este análisis que hemos hecho, versus mujeres afrodescendientes. Siguiente, un elemento que nos preocupa mucho es la participación política. Aquí les traemos los datos de participación en el ámbito local. La región está avanzando hacia la democracia paritaria. México es uno de los países que lo está haciendo, pero tenemos varios en la región, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, etcétera. Pero definitivamente el poder local, ese que está más cerca de las mujeres, es todavía muy ajeno a nuestra participación. Los países que han normado la paridad, por ejemplo México o Costa Rica, ha ido mucho más rápido en este sentido. Feminicidio, Leticia Bonifaz va a abordar más esto, pero estos son los datos que hemos presentado en el observatorio. El año pasado 4.640 casos en 24 países que han reportado y países como Honduras, como El Salvador, todo lo que es el Triángulo Norte, con unas tasas realmente que nos dañan, que nos ofenden, que son inaceptables. No olvidemos que en la región 1 de cada 3 mujeres ha tenido o ha sufrido violencia por parte de su pareja o expareja y los países que han hecho encuestas más amplias nos hablan de 2 de cada 3 mujeres que han sufrido violencia de género. Esta siguiente la voy a pasar porque no me va a dar mucho tiempo hablar del impacto del COVID, pero sí decirles que la crisis de COVID, si no se atiende con medidas estructurales, puede profundizar las desigualdades de género. Estamos hablando de una crisis sanitaria, pero también de una crisis social y económica. Este año vamos a terminar con 118 millones de mujeres en situación de pobreza y 57% de las mujeres estamos en sectores de alto riesgo de pérdida de ingresos. Avances sin duda muchos. En el marco normativo, todos los países tienen constituciones que establecen el principio de igualdad y no discriminación.
14 países tienen mecanismos para el avance de las mujeres, institutos, ministerios, con un nivel jerárquico alto. 18 han tipificado el femicidio agravado. 19 países de América Latina han hecho algún tipo de estudios de uso del tiempo, encuestas de uso del tiempo, pero definitivamente donde menos avances hemos tenido es en el dinero, en el financiamiento. Hay grandes expectativas con muy pocos fondos. Yo siempre digo que las mujeres nos dicen que hacemos mucho con poco y yo creo que ya es tiempo de hacer menos con más. Necesitamos una inversión sin precedentes para que la igualdad no tarde 100 años, sino que la podamos tener lo antes posible. El enfoque interseccional e intercultural en las políticas y la cooperación regional. Me voy a ir al compromiso de Santiago, la siguiente, que es la hoja de ruta regional. Esta es la 14 conferencia regional sobre la mujer de América Latina. Este ha sido el último acuerdo y ahí ven ustedes las palabras que más se mencionan en este compromiso. Y justamente ya en enero, porque fue en enero, se hablaba de políticas contracíclicas. En momentos de crisis, y no solamente la pandemia de COVID, tenemos temporada de huracanes en Centroamérica, por ejemplo, tenemos crisis humanitarias en varios países, es un momento donde hay que reforzar la respuesta. Siguiente. Y por último, bueno, aquí tienen algunas fotos de la CEPAL, de las conferencias, de cómo funcionan estos mecanismos entre los gobiernos y las recomendaciones que hacemos para una política transformadora con políticas integrales para abordar estos nudos, ¿no? Como dicen en México, todos los derechos para todas las mujeres, los derechos humanos al centro, la interseccionalidad, el enfoque territorial tiene que llegar a las localidades, pero tiene que llegar también al mundo. Estamos hablando de un nuevo pacto político y social global. La pandemia es una oportunidad para mirar el desarrollo de otra manera y pensar en el corto, mediano y largo plazo. Estamos hablando de un cambio estructural, pero yo siempre digo que el largo plazo empieza el mismo día que el corto plazo. Hay que pensar cambios a largo plazo, pero también al corto y al mediano plazo. Aquí tienen en la última página las publicaciones, todas están en la CEPAL. Les invitamos a visitar el Observatorio de Igualdad de Género. Hemos hecho también un observatorio COVID-19 donde habla de qué medidas están implementando los países para responder a la pandemia desde una perspectiva de proteger los derechos de las mujeres y reducir desigualdades. Y ahí las últimas publicaciones que hemos desarrollado para que puedan visitar. Y bueno, un gusto, enlazadas y enlazados para poner fin a la violencia hacia las mujeres y las niñas, teniendo en cuenta que necesitamos políticas de igualdad y que la violencia es la expresión extrema de la desigualdad y de la discriminación que siguen sufriendo las mujeres y las niñas en todo el mundo, porque al día de hoy ningún país del mundo puede decir que ha alcanzado la igualdad sustantiva, la igualdad real entre mujeres y hombres. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Vamos a continuar con este diálogo y el panorama mundial que presentaste y regional me parece muy relevante para que nos quede claro que existen parámetros fijados en acuerdos de todas las naciones. Me pareció muy importante que recalcaras la importancia que tuvo la Conferencia de México en el 75 y cómo dio pie para la existencia de CEDAW 4 años después. Y yo quisiera insistir un poco en el común de las personas, de qué tan fácil o qué tan difícil es aterrizar todos los compromisos internacionales que se van dando y de qué manera te impactan en el día a día. Yo lo primero que diría es que el derecho internacional cada vez ha ido tomando mucho más fuerza y hay referencias a lo internacional todos los días en los tribunales de todos nuestros países.
Esto es muy importante porque en algunos momentos muchos de los derechos se veían como programáticos, incluso se les dio ese nombre, como algo que era lo que podíamos alcanzar en algún momento. Hoy en día, por resoluciones de las diversas cortes de justicia, pero sobre todo por interpretación, sobre todo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, sabemos que todos los derechos que se plasman en las constituciones y en los tratados internacionales ya son plenamente justiciables. Es decir, ya puedes ir y hacerlos exigibles. Este paso no es menor porque en cierto momento se llegó a pensar que nosotros podíamos seguir firmando compromisos y que esos compromisos no les iba a dar nadie nunca seguimiento. Y hoy sabemos que ya no es así, porque el seguimiento que se le da por las distintas agencias y comités de Naciones Unidas es un seguimiento permanente y puntual con las recomendaciones. En ese sentido, yo creo que es muy importante mostrar cómo esto que Ana planteó a nivel internacional, sobre todo con esta claridad de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, tiene que verse con qué pasa en el día a día de las mujeres, cómo encuentran ellas el respaldo para el acceso a la justicia, cómo encuentran las políticas públicas idóneas para que reciban beneficios que van a compensar las desigualdades estructurales que se han venido dando por años. Entonces yo empezaría diciéndoles que después de los grandes encuentros internacionales, de las convenciones, de los tratados, de las recomendaciones, México avanzó fundamentalmente con su ley para prevenir la violencia contra las mujeres, para evitar todas las formas de violencia, y fue muy importante no solo el contenido de la CEDAW, sino en especial la de Belém do Pará, que para América Latina es fundamental. Ana lo ponía allí en su línea del tiempo, y entonces parte de lo fundamental es identificar las violencias, porque muchas veces ni siquiera se tenía la claridad de dónde estaba la violencia, porque se tenía totalmente normalizada. En cierto momento se pensó que la violencia solo eran los golpes, que solo era la violencia física, pero sabemos hoy que hay que hablar necesariamente de la violencia psicológica. Esta violencia que puede pasar desapercibida porque la mayoría de las veces va en ascenso paulatino hasta que se afecta terriblemente la propia autoestima de la mujer y que cuando ella quiere reaccionar ya no tiene cómo porque le estuvieron diciendo sistemáticamente que era inútil, que no entendía, que no podía, que no era para ella, etcétera, etcétera. Se vio también ya en la ley que aterriza los tratados internacionales que existe la violencia patrimonial. ¿Cuántas veces las mujeres no tienen nada a su nombre? Nada, ni la casa, ni el coche, ni nada, absolutamente. Y esta violencia económica que se ve en cómo se le restringe el gasto o cómo se le pide que rinda cuentas con estos roles del proveedor y de la mujer que administra el gasto. Recientemente en México ha estado en discusión, está en este momento la ley Olimpia que habla de la violencia digital y hace unos meses se logró que estuviera en la Constitución expresamente la violencia que se ejerce en razón de género en la política, porque estas cuestiones se daban pero no tenían regulación alguna. Y hoy México ha logrado esos pasos en parte porque, como dijo Ana, somos ejemplo de avance en la paridad, porque tenemos hoy la legislatura que se llama de la paridad, con una integración tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores paritaria, que está provocando que las leyes que tienen los temas que interesan particularmente a las mujeres avancen. Avanzó la paridad en todo, avanzó los temas de violencia política en razón de género,
avanzó ya la ley Olimpia, está avanzando la reforma al cuarto constitucional en temas de cuidados, y eso no hubiera sido posible si no están allí mujeres que, como dice Malú Micher, son insistencialistas. Insistencialistas dentro y fuera, dentro y fuera de la Cámara de Diputados, porque como también decía Ana, hay un gran movimiento social soportando estos avances, fundamentalmente de mujeres jóvenes. Ana comentaba hacia arriba lo que avanzaron las abuelas, lo que avanzaron las madres, los que hoy están avanzando, las mujeres jóvenes, pero la diferencia es que en los tiempos, las mujeres de hoy saben que ya no hay mucho tiempo que esperar, que todas las decisiones se tienen que tomar hoy. Me gustó cuando Ana dice el corto plazo y el largo plazo empieza de todas maneras hoy. Y sí, hay que mirar hacia lejos, pero hay que ver también en el corto plazo qué se hace. Muchas de las medidas instrumentadas a nivel internacional son aceleradores, porque posiblemente de manera natural las mujeres van a ir o vamos a ir encontrando más espacios, pero lo que se hace es establecer medidas afirmativas, establecer ciertas políticas de igualdad que ayudan a que los tiempos de espera sean más cortos, porque ya esperamos siglos. La prisa que hay hoy no es porque hay 100 años de lucha, ni 200, ni 300. Posiblemente sufragistas por el voto, sí estamos hablando de un poco más de 100 años. Pero hay otras luchas que empezaron hace mucho menos tiempo y que son decisiones que se tomaron ya por las mujeres de decir, ya basta. La igualdad es ya y la no discriminación también. Y todas las formas de violencia deben ser erradicadas. Y me gustó también que Ana insistió mucho en la interseccionalidad. Porque así como los derechos humanos fueron pensados en cierto momento por hombres privilegiados, dueños de tierras, heterosexuales, sin ninguna discapacidad, etcétera, etcétera, hoy sabemos que en la agenda están las mujeres, pero que si vemos hacia la realidad de las mujeres indígenas, ahí damos un salto gravísimo en donde la desigualdad está reforzada, porque muchas de las mujeres indígenas sufren una doble o triple discriminación por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas. Y si a eso le sumamos una discapacidad o por su edad, una persona mayor, o por su orientación sexual o identidad de género, se van sumando todas las intersecciones hasta que nosotros estamos obligados a ver con los lentes más amplios de la perspectiva de género dónde se siguen dando estas desigualdades. Para aterrizar el tema de cómo impacta lo internacional en lo local, yo les había dicho que una de las tareas es justamente la que va acompañando el acceso a la justicia. Porque el acceso a la justicia es clave, porque si no puedes tú acudir a un órgano jurisdiccional que atienda tu caso, pues tu derecho está negado. Se le llaman derechos nugatorios. Y a eso voy. ¿Cuántas mujeres hoy que saben que tienen derechos son debidamente atendidas con una llamada a la policía, con una presentación de una denuncia ante un ministerio público, una fiscalía, con una posibilidad de buscar de inmediato una orden de protección? ¿Cómo hacer que todos los compromisos internacionales no solo sean conocidos por las titulares de los derechos, sino por todos los operadores jurídicos? Se ha avanzado, pero no suficiente, porque hay muchos operadores jurídicos que siguen sin identificar cuáles son esos prejuicios, estereotipos que hacen que no se administre una justicia plena y que muchas veces, muchos de los casos queden en la impunidad. Y sabemos que hay violencias desde el piropo hasta el feminicidio y que lo más delicado es que en toda América Latina, yo creo que no hay país que se salve, están los movimientos de ni una más o ni una menos, como lo quieran ver, en todos los casos diciendo que no haya más feminicidios. Y el feminicidio se tuvo que tipificar a raíz de la resolución de Campo Algodonero de la Corte Interamericana, en donde las mujeres que perdieron la vida en Ciudad Juárez
perdieron la vida en razón de ser mujeres. Yo sigo escuchando con mucha frecuencia, es que también a los hombres los matan, pero no los matan por las mismas razones. Pero los hombres nunca son exhibidos en lugar público después de actos de violencia sexual previos o posteriores a la muerte. Los feminicidios tienen un tinte y un toque diferenciado, que es lo que tenemos que ver y que hasta ahorita muchos operadores no ven. Ya para ir cerrando les diría, es muy importante la guía, el diseño que se hace desde los compromisos internacionales, pero todos tienen que ir siendo aterrizados y no solo en este aterrizaje legislativo, porque muchas veces decimos, es que ya se hizo la ley para, bueno, ¿y cómo se está aplicando? ¿Y realmente está teniendo eficacia? ¿Y realmente se puede ver un antes y un después de la ley? ¿Se puede realmente decir que los índices bajaron con alguna medición que se pueda ir dando desde quienes miden las políticas públicas? Yo creo que hoy para toda América Latina, mucho de nuestro problema sigue siendo la impunidad, que no se terminan con sentencias en donde los agresores sepan que van a tener consecuencias las acciones de violencia contra las mujeres en el nivel que sea, y por ahí tendría que seguir siendo nuestra tarea y nuestro camino. Yo le dejaría hasta aquí, no sé si sigue una reacción de Ana o ya algunas preguntas del público. Pues yo creo que mientras vamos esperando las preguntas, efectivamente creo que hay un tema que tú has tocado claramente que ocurre en general para los temas de violencia, pero ocurre en muchas otras áreas de la sociedad, que es la impunidad, ¿no? Que es esta cultura tan de privilegio, que es una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Entonces, por ejemplo, sabemos que está prohibida la brecha salarial. Digamos, es totalmente discriminatorio que a una mujer le paguen menos que a un hombre por el mismo trabajo. Sin embargo, en todos los países de la región persiste la brecha salarial. Sabemos definitivamente lo que tú señalabas, ¿no? El feminicidio, que fue una realidad que se aporta en esta región desde el caso del campo algodonero, y de hecho pues quiero que fue luego llevada a diferentes países, y la Corte Suprema de México además avanzó aún más porque hizo un planteamiento después, y bueno, tú estabas allí en ese tiempo, que fue un planteamiento en base al caso de Mariana Lima, de que todos los asesinatos de mujeres tienen que ser investigados con perspectiva de género, porque tenemos también muchos accidentes, muchas mujeres disque suicidadas, que sabemos que en la base está la violencia de género, ¿no? Entonces, decir, ha sido sumamente importante todos estos avances, pero sin duda la idea del acceso a la justicia y el acabar con esta cultura de impunidad es lo que está en la base de la gente diciendo ni una menos, vivas nos queremos, necesitamos, nos faltan muchas mujeres. Y yo quisiera además hacer un énfasis en una realidad que a mí me toca también mucho el corazón, y que este año en el compromiso de Santiago también los gobiernos acordaron, que es también la protección de las defensoras de derechos humanos. Realmente necesitamos proteger a nuestras defensoras, a las defensoras, de la misma manera que con el feminicidio ocurre que las defensoras de derechos humanos y las periodistas en la región, pero también las mujeres políticas, es decir, las mujeres que llegan al espacio público, sufren un continuum de violencia que tiene características de violencia de género. Amenazas sexuales, la asociación entre asesinato y violencia sexual en el caso de las mujeres, las maneras
de exhibición, todo eso ha estado también muy estudiado y mostrado por académicas como Rita Segato y otras, ¿no? Pero bueno, en el compromiso de Santiago los gobiernos acordaron garantizar la protección de los derechos de las mujeres que participan en la política, de las defensoras de derechos humanos y de las mujeres periodistas, y condenar la violencia política. Quiero decir que en el marco del COVID ha habido varios países que han declarado los servicios para responder a la violencia como servicios esenciales que no deben cerrar, que por ejemplo países como lo que hemos visto en el observatorio, como Argentina y otros, han hecho que las medidas tutelares tengan continuidad inmediata, sin necesidad de que las mujeres tengan que volver a ir. Tenemos países, por ejemplo, como Colombia, que están haciendo experiencias entre la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal y los mecanismos para el avance de las mujeres, con más avance en Bogotá. Bogotá ha sido un ejemplo en ese sentido, para hacer seguimiento a las mujeres en riesgo feminicida. Muchas de las mujeres asesinadas en la región ya habían tenido contacto con el sistema judicial, ya habían ido a pedir ayuda, ya tenían. Era casi una crónica de una muerte anunciada, parafraseando a un escritor. Entonces, realmente el tema de la protección, el tema es fundamental y sumamente serio, ¿no? Yo creo que en el pilar de las autonomías, sin duda, y esto, como decía Leticia, ha sido un constructo más reciente, están los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía sobre el propio cuerpo, el poder tomar decisiones sobre la reproducción, sobre la sexualidad y el derecho a una vida libre de violencia. Todas las autonomías también se intersectan. Sabemos que aunque la violencia ocurre en todos los sectores sociales y económicos, y qué bueno que se esté empezando a mirar lo que está ocurriendo con el ciberacoso, la ciberviolencia, también es sumamente importante esta mirada como integral, y sabemos que la autonomía económica es fundamental. Entonces, si una de 4 mujeres en la región no tiene ingresos propios, no solamente es una crónica de una muerte anunciada, sino que a los obstáculos y a las barreras legales, judiciales, a una sociedad, eso está cambiando un poco, yo creo, gracias a todos estos movimientos, a una sociedad que te sigue diciendo qué habrás hecho, por qué te vistes así, qué hacías ahí a esa hora. Todo eso es profundamente discriminatorio y daña a las mujeres, pero yo creo que ofende el sentido civilizatorio el que estamos buscando, y realmente el tener autonomía económica, el tener ingresos propios es un elemento fundamental para la autonomía. Y Leticia señalaba una cosa también muy clara, no solamente ingresos propios, trabajo decente de calidad, sino también propiedad, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres rurales, el derecho a la tierra, la propiedad de la tierra, sigue siendo un elemento sumamente marginal, al crédito, a la información. La CEPAL ahora está planteando también, por ejemplo, la canasta digital, porque sabemos que si no se plantea una canasta digital universal, la brecha de desigualdad es muy grande, porque todavía el Internet y el acceso a estos medios es pues muy costoso en la región. Entonces yo diría que definitivamente, y de hecho la campaña del secretario general para poner fin a la violencia señala 3 como criterios. Uno, hay que enfocarse en prevención, y la mejor prevención son las políticas de igualdad, es acabar con esta matriz de desigualdad estructural que daña a las mujeres, pero yo creo que también a los hombres, y hay que hablar que esto no es un tema de mujeres, es un tema de profunda construcción de democracia y de derechos. La segunda es responsabilidad de todos y todas. Esto no lo va a resolver un gobierno, necesitamos que se sume el poder judicial, que se sume el sector privado, las universidades. Las universidades en los últimos años están empezando a regular y a reglamentar, por ejemplo, protocolos para que las universidades, los espacios educativos estén libres de violencia y libres de acoso. Necesitamos que se sumen los hombres a esta, digamos, expresión de cero tolerancia a todas formas de violencia. Cada vez hay más
en este sentido. Necesitamos al sector privado, las empresas, que es un sector también con muy pocas mujeres tomando decisiones, ¿no? Y el tercer pilar es salto a la impunidad. Definitivamente yo creo que, y lo hemos conversado contigo, Leticia, también en varias conversaciones en otros tiempos, no solamente la impunidad judicial, que sin duda es la que el Estado tiene que atajar, pero también la impunidad social. Es esta idea de que la violencia no tiene que ver conmigo, de que no es mi problema, de que yo no me meto, ¿no? Porque tenemos mucha evidencia de que justamente hay que meterse, de que cuando la mujer se sienta arropada, cuando hay un acompañamiento social, cuando la familia, los amigos, etcétera, están alrededor, es mucho más fácil. Si hay redes de apoyo sociales, desde luego el movimiento de mujeres es clave. Y quiero contarles que este año además se conmemoran los 60 años del asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa por la dictadura de Trujillo, un brutal asesinato con tortura, con violencia sexual, y fue el movimiento feminista de América Latina y el Caribe el que propuso conmemorar el 25 de diciembre como el Día Internacional para eliminar la violencia hacia las mujeres, que luego se ha convertido en un día de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces creo que este es sumamente importante. Yo quiero hablar también de la cuarta hermana de Dedé, que ya murió, pero Dedé fue la que se quedó cuidando a todos los hijos e hijas de sus hermanas, fue la que cuidó la memoria, fue la que generó el Museo de las Mirabal. Y creo que esta idea, un poco que también las feministas y que el movimiento ha aportado, de que cuando dañan a una nos dañan a todas, porque están generando un contexto de impunidad social, también me parece muy interesante. No sé cómo lo ves tú. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Acabamos de conmemorar los 60 años de la muerte de las hermanas Mirabal en condiciones terribles y ya estoy pudiendo ver algunos comentarios aquí en el chat y me parece muy relevante las personas que dicen que sí, que con los niños y las niñas. Entonces, con las niñas y los niños yo creo que sí son factores de cambio. Es más, los jóvenes de hoy ya tuvieron una formación distinta y por eso están reaccionando distinto. Por eso, un niño hoy, al que no le hablan con lenguaje incluyente, sencillamente pregunta, ¿y las niñas qué? Porque ya sabe que tenemos que estar nombradas y visibilizadas. Con el tema de la niñez, yo diría que las niñas también habían estado fuera de la vista cuando también las niñas sufren violencia, cuando también las niñas sufren discriminación, y la pandemia ha mostrado en las tareas de cuidado cómo aquí se puede hacer la gran transformación. Si estamos todos confinados de alguna manera en la casa, cómo las tareas de cuidado deben ser compartidas y no hay que notar si es niño para hacer las tareas domésticas, porque todo ya debe fomentarse como una obligación. Y la pandemia podría, entre sus cosas negativas, dar hoy esa gran oportunidad de cambiar los roles. Por el otro lado, alguien dice que por qué todo en ley, si no también debería de pensarse en las políticas públicas y otras formas. La ley entra para hacer obligatorias ciertas cuestiones. Por supuesto que la ley no resuelve todo y fue parte de lo que yo comenté, de que muchas veces ya no nos dan por bueno ante un informe ante Naciones Unidas decir que legislamos sobre algo, porque nos dicen, bueno, ¿y cómo se está transformando realmente la realidad? Porque el impacto de una ley, si se mide, pues no siempre tiene ni la prontitud ni la profundidad que debiera. Entonces, la apuesta a la educación ha estado siempre, pero la apuesta a la educación es tardada. La primera vez que yo leí este planteamiento del cambio educativo para las mujeres, pues es del Congreso Feminista de 1916 en Yucatán. Y allí se decía no solo que las mujeres necesitaban educación, sino que tenía que darse una educación diferenciada. Porque sistemáticamente se sigue considerando que la mujer no está capacitada para muchas cosas, cuando ya son años en donde los mejores promedios de las universidades son de mujeres y donde las mujeres tienen verdaderas
formas ya comprobadísimas de un desarrollo completamente, ¿qué les diré? Pues no se puede decir que inferior. Pero en fin, yo siento que esta parte que hemos estado comentando, me preguntan si la muerte de una niña también es considerada feminicidio. Sí, toda la muerte de cualquier mujer, independientemente de la edad, siempre y cuando se den las condiciones que los códigos penales determinan, que haya habido saña, que haya sido abandonada en un espacio público, que haya habido violencia sexual, en fin. Cada estado de la República tiene los requisitos y también una niña puede ser víctima de feminicidio y desafortunadamente hay feminicidios de niñas en toda nuestra América Latina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, ya, es que es entre tener abierto el chat, la computadora y tal. Vamos a colgar la presentación que hemos compartido el día de hoy en el Observatorio de Género de la CEPAL. Ustedes pueden acceder a ella desde el día de mañana. Decirles que desde las Naciones Unidas estamos llamando a la violencia hacia las mujeres y las niñas como la pandemia en la sombra. Ocurre en todos los países, ocurre en todos los estratos sociales, ocurre en muchos espacios. El más doloroso es en los hogares y el más frecuente muchas veces, pero ocurre en las calles, ocurre en los espacios de trabajo, ocurre en las universidades, ocurre en el ciberespacio y eso lo avanzó muy bien la región. De hecho, bueno, por ejemplo, en la CEDAW, cuando se hizo la CEDAW en el año 79, no se logró todavía, a pesar de que hubo varias propuestas, incluir con claridad la violencia hacia las mujeres y las niñas. Habló de discriminación. Luego tendría que ser mucho después y por eso fue tan importante este marco convencional de América Latina y el Caribe para tratarlo. Pero es una pandemia, o sea, tiene un carácter así como el COVID, todo uno dice, bueno, causa más muerte y discapacidad que el cáncer, que todos, la tuberculosis, la malaria juntos, ¿no? Sin embargo, si uno mira cuánto ocupa en los medios de comunicación la pandemia del COVID versus cuánto ha ocupado en los medios de comunicación la pandemia de la violencia, pues realmente nos da un elemento de lo que estaba diciendo Nancy, cómo logramos que las leyes tengan un peso suficiente, que realmente se considere, es muy complicado, toda esta ruta de crítica cuando las mujeres buscan apoyo, que sabemos que ocurre, y esto pasa por una matriz social, cultural de cero tolerancia. Por eso estamos hablando de una pandemia en la sombra. Hay que sacarla de la sombra, hay que ponerla, se está haciendo, pero necesitamos ir mucho más rápido porque además esta es la región que concentra las muertes, los asesinatos de mujeres por razones de género. Y este año la campaña Únete, que es la campaña de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia hacia las mujeres y las niñas, se centra en 4 elementos, que son los cómo. El primero es financiar, que ya decía yo, necesitamos mucho más financiamiento para las políticas de igualdad, para las políticas, para los servicios esenciales, para la respuesta. Lo segundo, responder. Hay que responder social y cada uno además cumplir su rol. Esto también Leti conoce muy bien. O sea, en los funcionarios públicos muchas veces no tenemos las lentes de género puestas, ¿no? O sea, hemos nacido en una matriz de desigualdad, mujeres y hombres, no solo hombres. Entonces, cuando actuamos como médicas, como juezas, como jueces, pues muchas veces actuamos según lo que pensamos y no según el derecho internacional. Y esto es inadmisible y debe ser vigilado. Prevenir. Y lo cuarto es recopilar. Necesitamos datos, salir de esa invisibilidad estadística. México es un buen ejemplo de un país que ha ido recopilando encuestas sistemáticamente de una manera amplia y necesitamos que la región avance mucho más en este sentido. Las diapositivas las vamos a poner en
la web de la CEPAL, ustedes entran al Observatorio de Género, ahí van a tener muchos de los materiales de lo que estamos hablando y vamos a colgar las diapositivas el día de hoy, así que las tendrán ustedes disponibles a partir de mañana. Yo retomaría de lo que dijo Ana, cómo la violencia contra las mujeres no distingue estrato social y no distingue edad, y estuvo presente, como lo mostró la pandemia, en muchos países del mundo. La diferencia es qué respuesta encuentra una mujer en América Latina y qué respuesta encuentra una mujer en Europa Occidental. Es decir, cómo sí puede funcionar de inmediato un mecanismo de protección, un refugio o cualquier mecanismo que se tenga, y cómo en México muchas veces la mujer permanece junto a su agresor. Ya Ana había dicho que la mayoría de las mujeres que pierden la vida, en algunas ocasiones, tocaron muchas puertas de las que se les había dicho que podían abrírseles para librarse de la violencia y del agresor, y que muchas veces esas instancias fueron las que fallaron, y la falla de esas instancias las llevó a que finalmente terminaran muriendo. Entonces tenemos que afinar todas las formas de atención a la violencia contra las mujeres. Muchas veces las mujeres de recursos altos no se atreven por vergüenza a ir a hacer una denuncia y están en la apariencia y también sufren violencia, desafortunadamente. Entonces, para mí el reto básico y puntual es que logremos todos nuestros compromisos internacionales, aterrizándolos, cambiando, como dijo Ana, la forma de pensar de muchos de los operadores jurídicos, que hombres y mujeres no se logran desprender de esta cosa que aplasta y que hemos llamado en los últimos tiempos el patriarcado. Sí, yo creo que entonces esta época nos llama a visibilizar este fenómeno, a hablar de él, a mostrarlo, a no quedarnos en silencio, a ser enfáticos en el mensaje de que la violencia contra las mujeres es inaceptable, que el único responsable de la violencia es quien la ejerce. La violencia de género la ejercen los hombres y tiene que ver con un modelo de masculinidades violentas, de las cuales también los hombres se tienen que bajar, se tienen que ir saliendo de eso porque es tóxico y es dañino también para ellos, y nos convoca sobre todo a reforzar la conversación. Hay que hablar como estamos haciendo hoy, nos convoca a tomar acción en nuestra vida cotidiana, realmente para que este futuro de todas las niñas y mujeres libres de violencia y discriminación esté más cerca que nunca. Pero, como señalábamos, en un marco de políticas y de leyes y de cultura ciudadana que ponga la igualdad, ¿no?, y el cuidado, ¿no? Nosotras ahora estamos hablando mucho de cómo esta crisis es una oportunidad real de poner el cuidado como un bien público, como un derecho de toda la sociedad, el cuidado del planeta, el cuidado de las personas. Perdón, el día que se conmemora el Día para las Personas con Discapacidad es hoy también. Hablar de cómo vamos a construir, a salir de esta crisis que consideramos que es la peor crisis en los últimos 100 años, tomando esta oportunidad no para volver a la misma normalidad que viola, que discrimina, que daña, que excluye, un modelo de desarrollo excluyente que deteriora el planeta y la vida, sino cómo tomamos oportunidad para un desarrollo que sea realmente transformacional, que sea un desarrollo inclusivo y que realmente la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de género en todas sus dimensiones, esté en el centro de la respuesta. Si no, las brechas van a ser enormes, la violencia, ya lo hemos visto durante el COVID, puede incrementarse y, como dice Leticia, ya tenemos países que están respondiendo y que están teniendo resolución y que están mostrando que se puede proteger, que se puede evitar y que se puede mandar un mensaje muy claro de cómo la sociedad actúa junta
para decir no a todas las formas de violencia allí donde ocurran. Y por supuesto, como decía Leticia, estamos en contra de todas las formas de violencia, contra las mujeres, contra los niños, contra los hombres, pero ponemos la violencia de género porque hasta hace 20 años estaba debajo de la alfombra, ni siquiera se consideraba violencia, se consideraba muchas veces un tema privado, no estaba legislado, no estaba visible y era una pandemia. Entonces la nombramos, la legislamos, la actuamos y ahora queremos que se haga realidad. Así es, son 25 años de Beijing y aunque haya avances, yo siento que lo que tenemos que tener muy claro ya para ir cerrando es que, como lo dijiste, esta tarea nos corresponde a todas y a todos. Es muy común que se piense que los temas de género son de interés de las mujeres y a muchos eventos organizamos, asisten mayoritariamente mujeres y normalmente se piensa que es entre nosotras que vamos a resolver y no es cierto. Si no tenemos el compromiso de cambio de la totalidad de la sociedad, que incluye hombres y mujeres, en esta construcción igualitaria de una sociedad que al ser igualitaria necesariamente va a ser más justa, las situaciones se seguirán no solo tensando, sino postergando un desarrollo pleno de muchas mujeres y niñas. Exacto, ¿no? Y aprovechamos un poco para convocarles, para invitarles a que se sumen, a que generen conversación, a que generen acción. Este es un camino que no lo ha hecho nadie. Somos la generación igualdad, somos la primera generación posiblemente que recibimos ese legado de igualdad y de no discriminación de nuestras abuelas, las sufragistas, de nuestras mamás que lucharon por el derecho a la educación. Y ahora nos toca a nosotras realmente hacerlo realidad. Entonces es un camino para innovar, para crear, para aprender, para equivocarnos, pero sobre todo para hacerlo más rápido. Igualar realmente desarrollando este camino que es difícil, pero sin duda cuando uno llega a esta agenda, como hemos llegado Leticia, como he llegado yo creo que es una forma de vivir individualmente y como decía Simone de Beauvoir, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Entonces os invitamos a vivir esta experiencia que es libertaria, que es transformadora de la vida, de las relaciones y ojalá más pronto del mundo, ¿no? Bueno, quería agradecer profundamente a Ana Huesmes, a Leticia Bonifaz por esta invitación que ha sido, este diálogo ha sido una invitación, ¿no es cierto?, a la reflexión que vamos a continuar, no solo en los paneles que nos tocan en el día de hoy, sino mañana, sino continuar también desde las editoriales universitarias e ir trabajando sobre este tema. Así que bueno, infinitamente agradecidas, y invitamos también al público a que nos acompañe en el panel siguiente, que es el panel 1, es una lucha común contra las violencias de género. Los esperamos después de la cortina.